Entonces, para retomar, estamos en esta diapositiva. Vale. Entonces, tenemos a and and, ¿cierto? Entonces, cualquiera de los dos en español significan un, una, ¿sí? ¿Cuándo se utilizan? A se utiliza cuando la palabra que sigue comienza por consonante, ¿sí? Ejemplo, a car, ¿sí? A car, un coche o un carro. Entonces, esta comienza por consonante. Entonces, la anterior solamente sería a car. A dog, ¿sí? Un perro. Entonces, a dog, esta es una consonante. Entonces, la de aquí solamente sería a dog. ¿Ok? Es muy diferente si utilizamos n. N se utiliza cuando la palabra siguiente comienza por vocal, ¿sí? Ejemplo, tenemos an elephant, un elefante, an elephant, como esta comienza por vocal, entonces es obligatorio colocar la N aquí, ¿sí? Entonces, an elephant. Or an egg, ¿sí? Un huevo. An egg. Entonces, esta es una vocal. Entonces, esta es obligatorio ponerla, ¿sí? Se hace más que todo como para que suene mejor al hablar. Es un esfuerzo menos que se hace, ¿sí? Entonces, a solita es cuando la siguiente es una consonante y an es cuando la siguiente es una vocal, ¿sí? Entonces, aquí, si yo digo bag, bag sería con A o con N. An. Very good. Con N. N. Sería con A. Perdón. Ah. ¿Dónde están la conversación? Ah, ok. Listo, ya. Ahora sí ya me abrió la conversación. Entrando en pánico. Bueno, vuelvo aquí. A bag. Recuerde que este es una consonante, ¿sí? Como esa es una consonante, entonces la anterior solamente tendría que ser A, solita. Sería a bag. Y por ejemplo, esta comienza por vocal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? ¿Sería A o sería N? Sería N. Ok. Sería N, con N. N. Ah, bueno, N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí debe terminar en consonante porque la palabra que sigue empieza por vocal. ¿Ok? ¿Qué hice? Aquí. Ah, bueno. Monster sería A o N. Ay, qué pena, no escucho. Está como a monster, very good. Que se está como escuchando bajito. Como me quité los audífonos, entonces pues ya escucho más el ruido de fondo. A monster. Very good. A monster, very good. Y entonces la última, umbrella, es decir, una sombrilla, sería
And. Very good. And. An umbrella. Very good. Very good. Ok. Entonces, sí. ¿Te recuerdan en español? A o en significan un, una. ¿Sí? Es decir, solamente cuando se habla en singular. Cuando se está hablando de una sola cosa. ¿Vale? Listo. ¿Me iba a preguntar algo? No te cerres. Ah, ok. Entonces tenemos there is and there are, ¿sí? En español, muchachos, nosotros tenemos el verbo haber, ¿sí? En inglés no existe. Entonces, en inglés existe there is, que se utiliza para decir hay, pero en singular, and there are, que se utiliza para decir hay en plural, ¿sí? Hay una mariposa, hay un cuaderno, hay una estrella, hay una caja. Una sola sería there is. There are. Hay carros, hay mariposas, hay lápices, hay computadores, hay, pero en plural, entonces sería there are. There are laptops, there are butterflies, there are pencils, there are many chairs. Sí, cuando son en plural, entonces sería there are, y cuando es singular sería there is. ¿Sí? There is one butterfly. Hay solo una. There are 3 butterflies. Hay 3 mariposas. There are 3 butterflies. Okay. There is not one butterfly. No hay una mariposa. There are not 3 butterflies. ¿Sí? Entonces aquí solo habla de una mariposa y aquí hablan de 3 mariposas. Es decir, es plural porque hay varias mariposas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a ver si va con there is or there are. ¿Sí? Entonces, la primera dice one car. ¿Sí? Un carro. Entonces, iría con there is. There or is. There. Very good. There is. There is. One car. Ah, very good. 7 flowers. 7 flores. There are. There are. Very good. A basket. Una cesta. There. Ah, there is. Very good. There is a basket. Hay una cesta. And are lots of chairs. Pues prácticamente ahí se la estoy dando. Sería there are. There are. Yeah. There are lots of chairs. ¿Sí? Hay muchas sillas. Hay muchas. Lots sería muchas. Entonces hay muchas sillas. ¿Sí? Entonces, there is. Recuerda que si lo vamos a comparar como con los pronombres personales, ese se utiliza para la tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces, pues is es cuando estamos hablando de singular. En are es cuando estamos hablando de plural. ¿Sí? Entonces, hasta ahí con esos 2 temas. Preguntas, dudas, inquietudes. Algo. No. Está bien. Está bien, está bien. Listo. Ay. Entonces, hay unos verbos regulares y unos verbos irregulares, ¿no? Entonces, pues esto lo tendrán que de pronto ver con más tiempito en la casa, pues porque está bastante chiquito aquí. Pero entonces los verbos regulares son todos aquellos que cuando están en pasado solo se les agrega ed. ¿Sí?
que más tarde vamos a ver los tiempos en pasado, pero bueno. Entonces, teníamos work, que es el verbo trabajar. Entonces, ¿qué haría? Worked. Yo quiero decir, yo trabajé, sería I worked. Like, que es el verbo gustar, quedaría liked. Como ya tiene la E al final, no es necesario, perdón, volverlo a repetir. Entonces, solo sería agregarle la D. Play, que sería jugar, quedaría played. Study, que sería estudiar, quedaría studied. Studied, vea eso. And cook, que sería cocinar, quedaría cooked, ¿sí? Profe, ¿hay una manera de aprenderme cuál es el regular y cuál es el irregular? Pues la verdad es de memoria, ¿sí? Es simplemente memoria y es estudiarlo. De que hay unos verbos regulares y esta es la lista de verbos regulares y hay unos verbos irregulares y esta sería la lista de verbos irregulares, ¿sí? Que pues después la vamos a ver. Pero bueno, entonces lo vamos a ver más tardecito, a fondo. Ahora, tenemos this, that, these, and those. ¿Sí? Entonces, this se traduce como este, esta, y es cuando algo está, es cuando algo está cercano, ¿sí? Ejemplo, en español, si yo digo este lápiz, este vaso, este plato, este computador, es porque yo tengo este computador a mi alcance. Yo tengo este computador cerquita, yo lo puedo tocar, lo tengo a la vista, ¿sí? Este computador. Pero supongamos que el computador está en otro cuarto, yo diría ese computador. ¿Cuál computador? Ese computador que está en el cuarto, ¿sí? Entonces, this sería este, esta, que es algo cercano y es una sola cosa. And that sería ese, aquel, esa, aquella que está lejos, ¿sí? Entonces, si yo digo aquel computador que está en la otra habitación, ¿sí? Ese computador que está en la otra habitación. O no tiene que estar en la otra habitación, pero el hecho de que usted no lo tenga a su alcance, cerquita, en sus manos, ya sería ese, ¿sí? Porque está lejos de ti. Entonces, this, that, estos dos son singulares. Tenemos these, que esto se traduce como estos, estas de cerca. Entonces, estos computadores que yo tengo aquí, estos pocillos, estas, no sé, estas almohadas, estas sillas, ¿sí? Son varias y están cerquita y están a mi alcance y alcanzo a tocarlas. Muy diferente a those, que son varias, es decir, es en plural, pero lejos. Entonces, tú estás aquí y allá enfrente tuyo están los platos de la cocina. Entonces, esos platos de la cocina, esos vasos de la cocina, esas cucharas, esos muebles de la sala, ¿sí? Entonces, están lejos de ti. Entonces, se traduciría como esos, esas, aquellos, aquellas, y es decir que es algo lejano, ¿sí? Entonces, recuerden, this and that, que sería este o ese, es singular, en these and those, sería estos, esos, es decir, plural. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos 5. Entonces tenemos those aquí. Y la idea es saber primero si es singular o es plural. ¿Cómo vamos a saber si es singular o si es plural? ¿O qué es lo que hay que poner acá? El verbo to be. Porque yo quiero decir, estos son
yo qué sé, estos son maletines o bolsos de mano rojos. Estos son, ¿sí? Entonces, aplicando la misma regla de aquí, de is y are. Si yo aquí estoy hablando de those, ¿estoy hablando de plural o singular? Pregunta. Singular. Plural. Es plural, sí, Plural. sí. Those se traduce como estos, estas, aquellos, aquellas, ¿sí? No pasa nada, eso, ahí vamos haciendo ejercicios. Entonces, those, ¿cómo otra manera que me puedo dar cuenta? Porque aquí hay una S, entonces yo puedo suponer, no son todos los casos, ¿no? Pero en este caso yo puedo suponer que están hablando de muchos handbags, ¿sí? Que es plural, porque hay una S al final. Hay muchos bolsos. Lo mismo en español, bolso, bolsos. ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces, como es plural, entonces iría con are. ¿Ok? La siguiente, that. ¿Es plural o es singular? Singular. Singular, very good. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Va con are o va con is? It's. Very good. That is a red pencil, ¿sí? Eso es un lápiz rojo. Eso es un lápiz rojo. Very good. Ay, ¿qué me dice? Entonces, 2 minutos para que hagan estos tres. ¿Sí? Unos 2 minuticos. Es decir, tienen que colocar si es plural, entonces va con are, o si es singular, pues va con is. ¿Sí? Entonces 2 minutos, es decir, a las 9:50. Ok, entonces, ya veo unas respuestas por ahí. Entonces dice, those, espacio, blue pencils. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Are. Exactly, very good. Marcela, very good. Alfredo, very good. Y no me fijé quién acabó de hablar, but very good. La que acabo de hablar. ¿Quién acabó de hablar? Que no alcancé a ver. Ah, bueno, Marcela. Ok. Thank you. Entonces, those are blue pencils. Very good. This, green pencils. Lápices verdes.
Yeah. Ay. This bueno, en el chat está. A ver. Very good. This is very good. This is a green pencil. ¿Sí? ¿Qué me faltó el A? This is a green pencil. Very good. And these, very good. Very good. Very good. Are. Very good. So these are pencils. Very good. Esos son varios lápices. Estos son lápices. Entonces, ¿qué haría? Esos son. Qué pena. Ah. Eso es, estos, esos o aquellos son, esto es y estos son. Very good. Entonces, actividad número 2. Aquí ya está, ya vemos que es singular o es que es plural, vamos a decir, ¿no? Acá hay unas imágenes. De acuerdo a las imágenes, tenemos que, pues, identificar si los objetos o el objeto está cerca o está lejos para poder saber de qué se está hablando. Ejemplo, supongamos que esta soy yo, la manito, y aquí hay 2 rulers, ¿sí? 2 reglas. Primera pregunta, ¿las reglas están cerca o están lejos? Cerca. Están cerca. Very good. Entonces, si son 2 reglas, es decir, que es plural, ¿sí? Y están cercas. ¿Cuál era la palabra correcta para decir estas? This. Y estas. Very good. Pues yo sé que la pronunciación no cambia mucho, pero bueno, eso, this. Very good. Number 2. This one y está lejos. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? That. That. Very good. Sería that. Is a guitar. Very good. Este está cerca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sí. Yes. Yes, yes, yes. This is a box. Very good. Y en the last one, pues hay como 4 sombreros. Eso no tiene cara de sombreros, pero bueno, hay 4. Very good. Very good. Toasted, ¿cómo se dice? ¿Se pronuncia toasted o toast? Those. Those. Very good. Yay. Entonces, ahora sí, hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes, algo. No. Ahí. No. Ok. Entonces, hace 8 días, si mal no recuerdo, ¿será que sí compartió? Creo que sí lo compartieron. Tienen vocabulario, ¿cierto? Sí, tienen el vocabulario. Sí. Entonces, ahorita, con el vocabulario que no encuentro, que está acá, ¿listo? Yo le había dicho que la idea era hacer un taller, ¿sí? O pues volver a repasar los temas de vocabulario de la presentación que decía
vocabulario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a hacer esta y vamos a hablar sobre las frutas y las verduras más tarde. Pero bueno, entonces vamos a empezar con esto. This is a crossword. ¿Qué es? Una crucigrama, que se llama eso. Crossword. Y se me perdió el crossword, ya. Entonces la idea es que aquí en estas imágenes hay bueno, ahí, lo voy a agrandar más. Creo que ahí ya se ve. Entonces cada imagen tiene, digamos, un lugar de la ciudad. Entonces, de ejemplo, ¿qué lugar podría encontrar, en qué lugar podrían encontrar esto? Aquí. Algo está sonando horrible. Listo, sorry. En la ciudad. Dime, en la perdón. city. Yeah, in the city, very good. The city. Pero, ¿qué parte específicamente de la ciudad se encuentra este contexto? Personas, en un pupitre. En el colegio. ¿En el school? ¿School? Very good. School. En el colegio, en la escuela, que sería school. Very good. Yeah. School. Ok. Entonces, number 2. Pues ahí me lo está diciendo, pero pues So, bueno. ¿qué es el Zoo. zoológico? Very good. Ahí pues ya estaba el chancú. Zoológico. Exacto. Ay, ¿qué lo hice? Zoo. Zoo sería el zoológico. Ay, no, eso no era. Listo. El zoo sería el zoológico. Number 3. ¿Dónde está? Aquí. Supermarket. Supermarket. Very good. Supermarket. Yes. Cuarto, es una sola letra. 4. ¿Qué pasó la letra qué? Pero el cuarto es una sola letra, teacher, ¿cierto? En el 4, no, son 3, son 4, sino que le faltó un cuadro. En el 4 son 4, sino que le faltó un cuadro. Ay, me perdió. Listo. Entonces, very good, ahí también lo están escribiendo. Sí, aquí faltó un cuadrito. Entonces sería park. Very good. Number 5, this one. Estación de policía. Sí. Pues de policía, es una estación, pero no de policía. Biblia, biblioteca. Bomberos. Es como Bomberos. Sí, esta de aquí Bomberos. es de bomberos. Sí, esta de aquí, la número 5, número 5. ¿Cómo se dice estación de bomberos en inglés? Estación. Ah, ya me dieron una respuesta por ahí. Bomber Station. No. Sería fire station, como estación de fuego. O sea, fire es fuego y estación, pues, estación. Entonces, siendo un poquito literal, sería como una estación de fuego. Fire department también. También. Pero pues en este caso, pues ahí cabía solamente station. Ok. 6. Esta de aquí. Ahora sí. Ahora sí. Una librería. Acá la policía. Exactly. Police, alguien lo dijo por ahí. Police station. Very good. Police station. Very good. Por ahí también. O police department también está bien dicho. ¿Sí? 7. This one. 7. Airport.
Aeroport. Airport se dice. Airport, very good. Aeropuerto. iPod. Very good. Airport, aeropuerto, airport, very good. And, Biblioteca es biblioteca, no sé. Biblioteca. pues, no. Más bien tiene otro nombre. Y luego les Library. explico por qué. Library. Library, very good. Library. Library. Entonces, una cosa. Para ellos, the library es para lo que nosotros es la biblioteca, ¿sí? Es decir, los que nos prestan los libros, ¿sí? Sí. Y pues para lo que nosotros sería la librería, pues así que uno va y compra los libros. Pues no siempre, ¿no? Pero pues yo he visto una librería es que usted va y compra los libros, no sé si en todas, no sé. Para ellos sería como bookstore, es decir, como la tienda de libros. ¿Sí? Entonces, es diferente. Entonces, library no sería librería, sino que sería biblioteca. Y pues biblioteca y librería no es lo mismo. ¡Ay! Bueno, primero, done. Ahora, bueno, esta imagen es muy grande y pues no me cabe aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá hay unas frutas y unas verduras, ¿sí? Y aquí hay unas palabritas, un vocabulario acá abajo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, number 1 es banana, ¿sí? Dice banana. Entonces, la idea es venir aquí y, listo, está la banana. Entonces, esta sería el número 1, ¿sí? Como yo sé que ustedes no tienen esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar 2 minutos para que miren el vocabulario y las imágenes que aparecen arriba en esta primera mitad. Si pueden ir asociando con los que están ahí, pues mucho mejor de una vez. Entonces, serían 2 minutos arriba y luego yo lo cambio aquí, 2 minutos abajo para que miren el vocabulario de abajo con las frutas y las verduras que faltan, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, number 1, banana. ¿Qué es banana? Profe, banana is banano. Entonces, listo, banana is banano. Entonces, ¿dónde está el banano? Sí, yo le pongo la imagen. Otro ejemplo. Number 2, pomegranate. What is pomegranate? ¿Qué es pomegranate? Entonces, profe, eso es tal. Eso es granada, de hecho. Esto es una granada. Listo, entonces yo aquí busco en las imágenes la granada y pues para ir como identificando cuál estoy haciendo y cuál no, pues yo le pongo la imagen encima, ¿no? Pero pues en este caso no se quiso colocar encima. Sí, entonces ahí vamos mirando el vocabulario de las frutas y las verduras de una vez. ¿Sí? Entonces hay que unir el nombre escrito con la imagen. Carrot. Zanahoria. Very good, very good. Ay, de una vez, está bien, de una vez, está bien. Carrot, zanahoria, ok. Corn. Pues yo le iba a dar 5 minuticos para buscar el vocabulario, ¿no? Pero bueno. Cornflakes. Cauliflower. Cornflakes. Cauliflower. Corn no es coliflor. Cranberry es fresa o frambuesa. Cranberry, fresa o frambuesa. Pero vamos por partes. A ver. Entonces ya me dijeron corn y ahí me escribieron en el chat que corn es maíz. Very good. Frappé son uvas. Very good. Grapes serían uvas. Grapes. Ok. Uvas. Pues tomate. Yes. Tomate. Very good. Tomato, tomate. Stanberry, fresa o Yes. frambuesas.
Pues aquí no hay frambuesa en la imagen, pero pues sí, entonces sería Potato. strawberry, Potato, papa. Potato. potato, papa. Potato, Very good. papa. Piper. Ají. Pepper, ajá. Paper. Papa es papa. La papa es potato, ¿no? Pepper. Watermelon. Y Melón. Pepper, pimentón. Pimienta. Bien, Pimienta. vamos por partes. Pepper. Pimienta. Por ahí me Pimentón. dijeron pimentón. Very good. Que sería como bell pepper. Es que mira, Pepper. hay, si llegó pepper, pepper es como un pimiento, ¿sí? Un pimiento en general. Si llegó bell pepper, pues que ahí no está escrito, sería pimentón. Si llegó black pepper, sería pimienta negra, ¿sí? El que uno sazona. Entonces, como también especificar un poquito que aquí no se hizo, pero bueno. Bueno, ahora sí, watermelon, que me habían dicho que era watermelon. Melón. Melón. Aquí no hay melón. Bueno, pero ya sabemos que es Durazno. No. Very good, Alfredo. Sandía. Manzana. Apple. Yes, pero vamos por parte. Ok, apple. Apple. Sería, aquí está la. Naranja. Super. Apple. cherry, Apple. profe. Apple. Falta cherry de cereza. Very good. Cherry cereza. Very Pearl. good. Pearl, espera. Yes. Uy, esta gente está volando. Brócoli es brócoli, ¿no? Yeah, broccoli is the same, es lo mismo. Tía canción. Our siento. es albaricoque. Berenjena. Aubergine. Berenjena. Berenjena. Very good. Ay, ¿dónde está? Berenjena. Aubergine o. Si llegase a aparecer, por ejemplo, eggplant. Hey, eggplant, como planta de huevo. Eggplant también significa berenjena. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Dónde íbamos? Bueno. En alpo. Cucumber. Cucumber, ajá. Onión es cebolla. Sí. Pero cucumber, ¿qué es? What is it? Pepino combro. Yes. Yes. Aguacate, avocado. Yes, pero aquí no tenemos avocado. Pero sí, very good. Sí, señor. Aguacate. Sí, señorito. Señorita. Bueno, Onión onion. es cebolla. Very good. Onion, cebolla. Ay, ay, ay. Orange. Cauliflower. Naranja. Cauliflower. Naranja. Orange. Ay, Orange. Naranja. naranja. Zanahoria. Orange. A ver. ¿No estamos en cauliflower? Cauliflower, sí, coliflor. Cauliflower, ajá. Y ahora sí, Orange. 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 Naranja. Ahora sí, very good. Eso yo pongo aquí. Orange, naranja. Fig. Durazno. ¿No? Zanahoria. No. La zanahoria está hecha. Higos, very good. Carrot. Zanahoria. Ya por ahí me la hice. Garlic es ajos. Yes, very good. Entonces, fig sería higos, o pues alguien me estaba diciendo que eran brevas, y pues luego entraron en una discusión de que higos y brevas eran lo mismo, pero al parecer no. No, no es lo mismo. Uva, grape. Yes. Bueno, tenemos garlic, que sería ajo. Ajo. Ya me pasé, ¿sí ve? Ajo, here, very good. And the last one, peach. Entonces, ¿qué sería Uva, peach? grape. Ese ya está. Ya lo hicimos. Estaban los primeritos. Dice durazno, profe. Durazno. Yes. Duraznos. Yes. Melocotón, durazno. Yeah.
Entonces, epa, esta gente hizo eso volando así en puras. Listo. Entonces, hasta ahí pues con el vocabulario. Hasta ahí. Y ahora. ¿Dónde está? Ahora vamos a trabajar en un texto que lo hice. Creo que lo puse aquí. Vamos a ver. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea primero que vamos a hacer con este texto? Yo espero que alcancen a ver bien. Lo hice lo más grande posible. Si no alcanzan a ver, me dicen. Entonces, la idea es que vamos a empezar a desglosar los textos para saber cuáles son los verbos, ¿sí? Los verbos son muy importantes, porque por más que usted no entienda de pronto el texto como tal, el hecho de que usted sepa los verbos, eso le puede dar una idea, ¿sí? Recuerden que los verbos son acciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo en español, jugar, correr, saltar, comer, dormir, todos son acciones. En inglés también. Y así como en español, las acciones suelen colocarse después del sujeto, ¿sí? Es decir, yo soy, yo estoy, yo juego, yo como, yo duermo, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a dar 5 minutos, porque sí, para eso sí toca leérselo un poquitico, además porque ahorita tenemos unas preguntas con eso, pero bueno. Y ustedes van a leer el texto y van escribiendo o van anotando ahí en un ladito, o no sé, en su cabeza, van mirando cuáles son los verbos de ese texto, ¿sí? Pasados los 5 minutos, todo lo que ustedes me digan o todo lo que ustedes consideren verbos, yo lo voy a subrayar. Luego vamos a ver la definición, el significado, la traducción de esos verbos y pues sí, realmente eran verbos, para empezar a trabajar con ese vocabulario que es de suma importancia. Y después de eso, ahí sí respondemos las preguntas. ¿Ok? Entonces, 5 minutos para los verbos, es decir, a las 10 y... mala matemática la mía. Y 17, no, 18. Sí, 18.
Ok, entonces, ¿cuáles son los verbos que pudieron encontrar o que ustedes consideren que son verbos en el texto? Muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles son los que ustedes consideran verbos? Ejemplo, am, yes. Es decir, ese también. Dog. Sería Dog. talk. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Ay, me dicen dónde está, no veo. Alguien me dijo live. Okay. School, no stop. Oh. 4. Dog. Ah, este tú. Ah, ok, este tú. Ok, sí. Ok. ¿Qué más? Aquí hay otro am, una vez para resaltarlo. Acá hay otro. Y Entonces, in. in, Sí. in. ¿Dónde está in? Al final está en la mitad, al comienzo. No. Ah, ya, I live in, ya. Ya entendí. In, ok. ¿Qué más? We. With, ok. ¿Qué más? We. With acá ya lo puse. ¿Qué más? Recuerda que normalmente siguen de un sujeto, es decir, de un pronombre personal. Entonces, les doy una. Entonces, por ejemplo, I, aquí dice yo, y yo puedo suponer que esto es un verbo, ¿sí? Yo puedo suponer. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles otros podrían O ser sea, verbos? con lo que su merced me acaba de decir, sería ¿Sería? Have. Disculpe, ¿cuál? Have. And, or Are. este. Sí. Ok. Yes. Ok. ¿Qué más? Ahora hay muchos verbos. Vea, falta 1, 2, Sí. 3. Is. Ahí ya. Is. ¿Dónde dice is? Is match. Is Más. much. En el sujeto. Ahí donde dice sujeto de dificultades, sujeto. Ah, Is is and- más. Ah, ok, yes, ok. Sujeto is okay. Exacto. Sí. ¿Qué otro? Te voy contando. 1, 2, Match. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ah, bueno, acá otra vez 6. Venga, la altura yo de una vez. 7, 8, 9, Te faltan. Okay. 9, 10. Hay each en there is a reality igual. Are. En ese no. ¿Dónde? Are. Lo último. Ah, are, ok. Ok. I are.
Yo creo que iba como un... In, In, veo playing. in, Muy in, listo. life, ¿Es de in? Ok. Sí, Sí. Ok. Ok. Faltan como 13 verbos, más o menos. 13, 14. Ay, bueno. ¡Ah! ¿Dónde dice? I know. Play. Alguien me dijo play. Un segundito. Ay. ¿Dónde está? Alguien me dijo play. ¿Dónde está play? Ok, play. Ok. okay, play. Sí. Play. Okay. I Play. know. Very good. I know. I don't. I I don't don't. sería yo no. ¿Recuerda el primer día que vimos presente I know. simple? Que esta era la negación. ¿Qué dice, profe? No me gusta la teacher. Exacto. ¿Ah? No me gusta mi Ah, profesor. No me sí. gusta mi profesor. I don't like my teacher. Very good. Entonces, like. Okay. I know. I know. Love. ¿Era este, cierto? Sí. Sí, Ok, ok. Correcto. I love, Ok. ¿Qué más? Faltan como 10. and two, X okay, is A. yeah. Este it. Sí, Ok. It. It is. Ah, bueno, aquí otra vez está play. Cheese. ¿Otro it? Cheese. It, Ok. Cuando dice in my life. and Mm, on school. It. H On school. Cheese. ¿Este es school o hay otro school por ahí? I want Sí, on the A school. school. On the school. Acá abajo hay otro. ¿Abajo hay otro? Ah, ok. Hay On the school. school. On a school. Tiene que ser esta, ¿no? No veo más. Donde está player on a school. Ahí. ¿Esta? Sí. Flyer. En Bueno, On, voy a subrayarla toda. Hijo de madre. Esa es. Ok. Y si pesco cheese de órdenes. ¿Está al principio o al final? O en la mitad. El primer párrafo. Primero. La primera línea. Cheese de. Sí. ¿Sí? ¿Esto sí? Sí. She was. Y acá hay otro. Ah, ok. Es. Ok. Ok. Bien. Entonces, 1, 2, 3, 4. sí. ¿cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Entonces, ¿hasta ahí con los verbos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, no veo más. Ok, entonces los que están en rojo son los que ustedes dijeron. Los que están en morado son los que faltan. Y ahorita pongo en azul los que no son verbos. ¿Vale? Vale, Bueno. correcto. Entonces, vamos a hacerle. Entonces, falta con morado. Falta. She. Esto sería un verbo. Tell es un verbo. El verbo decir. Do es un verbo. El verbo hacer. Guess es el verbo suponer. Is. Go es el verbo ir. 5. Enjoy sería disfrutar. Have, tener. Y otra vez está enjoy, pero bueno. De mis hermanos. 8. My sisters, mis hermanas.
8. Bueno, este ya está. ¿Qué tenemos ahí? Este también ya está, este ya está, este también ya está, este también ya está. Este puede ser, puede que sí, puede que no. Ahorita lo explico. Exacto, do. ¿Cuál era la otra? 6, verbo decir. Could, podría, es un verbo modal, podría. Bueno, play ya lo habíamos hecho, no que no lo había subrayado. Spend, que significa gastar o pasar. Otra vez do. 2. Y yo. ¿Sí? Entonces, esos eran los que faltaban. Creo, sí. Y los que no son verbos. In es una preposición, no es un verbo. With, perdón, with tampoco es un verbo. Significa con. Puede ser. She es un pronombre personal. Recuerden que she significa ella. Lo que vimos en la primera clase. ¿Dónde estoy? Too significa muy. Aquí dice too far, muy lejos. It's, it's, bueno, o sea, si usted me dice it's, acá hay una preposición, acá hay un pronombre personal y el verbo. Si hubiera sido solamente la S, sí era el verbo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo de it is. ¿Sí? Es lo mismo. Nada de esto es un verbo. Aquí dice jugador en la escuela. Un jugador. Y es everything porque están en everything porque está en ese color. Bueno, no sé, porque está en ese color. Pues es una preposición y ya. Eso sería todo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, más o menos 14. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a traducir. Entonces, o bueno, sí, a traducir. Entonces, todo lo que es el verbo am, que pues ahí está. Are, is, recuerden que viene del verbo to be. ¿Qué sería el verbo ser o estar en español? ¿Sí? To be. Sí, el verbo to be. Esto es un verbo irregular, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita cuando vemos pasado. Y explico qué son verbos irregulares. Pero bueno, entonces la conjugación de este verbo sería am, are or is. ¿Sí? Como en español. El verbo to be sería ser o estar. Entonces digamos ser. Entonces yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos. Entonces, ¿sí? Entonces para cada persona o para cada pronombre, la conjugación es diferente. Soy, eres, es, somos, son, ¿sí? Entonces, lo mismo. Am, are, is, ¿sí? Live, ok, tenemos live, el verbo live, y vivir, ¿sí? Tenemos turn, en este caso, turn sería cumplió. Turn sería, en este caso, o sea, normalmente es girar, pero en este caso es cumplir años. ¿Sí? Me explico. Aquí dice, I turned 13 last month, ¿sí? Entonces yo cumplí 13 años, 13 el mes pasado, ¿sí? Tenemos, yo colocando, tell, do, guess, tell, que también está abajo. Gracias.
o say sería decir, do es hacer, guess puede ser adivinar o suponer. A ver, como enjoy, have. Ay, el micrófono, please. Entonces. Un segundo. Please. Thank you. Entonces, ¿dónde estoy? Ahora sí. Go, enjoy, have. Ok, entonces tenemos go, enjoy, have. Y go es el verbo ir. Enjoy es disfrutar. Have es el verbo tener, es un verbo muy importante en inglés. Verbo tener. What else? ¿Por dónde voy? Ah. Like. Love. Ya coloqué play. Bueno, play. Like, love, play. Entonces, like es gustar, ¿sí? Y love puede ser amar o encantar. ¿Sí? Como, ay, a mí me encanta comer lasaña. ¿Sí? A mí me encanta ir a Pance. Sí, nosotros utilizamos encantar, perdón, y es una manera un poco diferente a amar. Es un poquito diferente, pero pues si uno dice yo amo ir a Pance, es la misma vaina. ¿Sí? Se entiende. Jugar. No lo había hecho. Play, jugar. ¿Qué otra cosa era? Could, spend, y ya. Could, spend. Entonces, could, que sería podría, spend, que sería gastar, o en este caso, pues sería pasar. ¿Sí? Como pasar mucho tiempo con mis amigos. Y ya. Eso es todo. Pues de los verbos. Estos son los verbos. ¿Sí? ¿Por qué es importante los verbos, muchachos? Porque cuando ahorita que vayamos a responder las preguntas, pues la idea es mirar cuál es el verbo para tomarlo como palabra clave de la pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar, teniendo en cuenta que pues ya medio lo leímos. Entonces, dice, Thomas is older than Martina. Entonces, older significa más viejo o pues mayor. ¿Sí? Thomas is older than Martina. Dice, true or false. Vamos a ver. Dice, I'm Tomás. Entonces, yo soy Tomás. Y bueno, vamos a mirar las edades. Entonces, uno dice edades, números. Entonces, 13, yo, 13. ¿Cierto? My sisters are Martina. Entonces, Martina, 16. En Beta, 19. 19. Entonces, aquí la pregunta o aquí la oración dice que Tomás es older, más viejo que Martina. Entonces, that's true, verdadero, or false. Falso. Yes, very good. Es falso. En el chat también me dijeron que es falso. ¿Por qué? Why? Because he's 13. Él tiene 13 años. 13 He's años. 13 and she is 19. Martina, 16. Ah, es Martina, ¿verdad? Martina. Yo pensé que era Beta. No, Martina. No. Bueno, es Martina. Y Martina 16 y entonces Martina es mayor que Tomás. Mayor que Tomás. Exacto.
Very good. Dice, Beta is the oldest. Old es viejo. Entonces aquí quiere decir el más viejo. Ujú. Entonces, true or false? Ay, ay, ay. True. 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 Very good. True. Ya muestro por qué. True. Porque Martina tiene 16 y Beta Y tiene beta 19. 13. Eso, 13. 19. Ya, 13. Beta 19 y Tomás 13. Ujú. Okay. Geography is the easiest subject. Entonces, un ejemplo. Aquí en este caso, palabras claves. Hablan de geografía, geography, and easiest subject. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que hacen es buscar esas mismas palabras en el texto. ¿Sí? Pues sí es el caso. Que este, pues es el caso. ¿Sí? Entonces, si buscamos esas mismas palabras. Sí, exacto. Exactly. Entonces, si buscamos estas mismas, aquí dice, my best subject is geography, probably because it is the easiest to. Entonces, teniendo en cuenta que ahí aparecen las palabras claves, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Aquí pregunta, otra vez. Si geografía, geography is the easiest subject. Es la más fácil, la materia más fácil. Es true. True. Sí. True. 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 Yes, it's true. Very good. Por ahí también vi el chat. Very good. Yes. 4. English is more difficult than math. Entonces, otra cosa. De pronto ustedes leen el texto y dicen, profe, pero es que ahí no dice inglés. Entonces, si ahí no dice inglés, entonces usted ¿qué puede deducir? ¿Sí? Ejemplo. Aquí dice, my most difficult subject is math. ¿Sí? Y si ustedes leen todo el texto o buscan la palabra inglés ahí, pues inglés no aparece. Entonces, si inglés no aparece, ¿qué pueden deducir ustedes? ¿Es verdadero? True or false? Falso. Very good. Falso. False. Very good. Correcto. Tomás is the tallest on the team. Palabra clave. Hablamos de Tomás. Y ahorita vamos a ver esto que son adjetivos. Sí, ahorita vamos a ver eso. Son las 10:40. Ah, bueno, todavía tengo tiempo. Entonces, tallest on the team. Entonces, listo, uno busca palabra tallest. Tallest. Uno llega y sigue leyendo. Pim. I am the tallest player on the school team. Quiere decir que es verdadera, es true or false. Es true. Yes, es true. Aquí dice, Tomás es el más alto del equipo, ¿sí? Y aquí Sí. él dice, I am, pues porque él es el que está narrando. Tomás, I'm Tomás, él es el que está narrando. I'm the tallest player. Y aquí dice team. Luego nos pone, le llega y dice team, true. Kurt is more important than Beta. Ay. Entonces, Kurt is more important than Beta. Es más importante que Beta. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde dice Kurt? En toda la oración. Abajo. Llega y dice, pum. With my friends, Ralph and Kurt. Entonces dice, we do everything together and they are the most important people in my life. Aparte de mi familia. Aparte, familia. Entonces, ¿es true or false? Falso. Si yo, Falso. es falso. Very good. Si yo digo, me
mi novio es lo más importante para mí, aparte de mi familia. Yo no estoy diciendo que él es más importante que mi familia. Estoy diciendo que él también es muy importante como mi familia. Como su familia, sí. Exacto. Entonces, false. ¿Sí? Sí. Está bien. Entonces, el texto, pues vamos a seguir trabajando con textos. Ahorita más tarde vamos a trabajar con otro, pero pues más tarde. ¿Ok? So, son las 10:43. Bueno, yo voy a... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Este es un... Bajar de compartir. A las 11 tenemos la otra mitad del descanso, ¿vale? O sea, vamos de 11 a 12, descanso. 11 a 11:30, porque ya tomaron la primera media hora. Perdón. A ver, seguimos con... Pero eso fue porque usted tenía el internet dañado. Sí, el internet está... Aquí estoy desde usando los datos del celular, pero bueno, ahí está. Ahí voy, funcionando. No, es que no me coge. Listo. Entonces, ahorita pues voy a explicar un poco. Este tema es un poco largo y sí va a tocar repetirlo mucho, entonces no importa, no importa. Es simple past. Cuando utilizamos simple past, el pasado simple, digamos. Pasado simple se utiliza cuando hablamos de una acción en el pasado que ya finalizó. Ejemplo, yo comí pizza ayer. Y de hecho, sí, yo comí pizza ayer. Yo hice ejercicio ayer. ¿Sí? Es pasado. Exacto, es pasado, es una acción que inició en el pasado y que ya finalizó. Ya finalizó. Otro ejemplo en español, el ultimito. Yo estudié licenciatura en lenguas extranjeras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo en mi caso, yo hace 5 años, 5 años y medio, empecé una carrera de licenciatura en lenguas extranjeras y que ya finalicé la carrera, ¿sí? Entonces, empezó en el pasado y ya finalizó, ¿vale? Entonces, otra vez no. Hay unos verbos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que cuando están en su forma en pasado, solo se les agrega ed al final, ¿sí? Esto es una lista de verbos que son como lo más usados. En las otras diapositivas también hay otras, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Tenemos la más básica, digamos así, la general, que es la forma base del verbo y solo agregarle ed, ¿sí? Ejemplo, tenemos walk, que es el verbo caminar, y si yo quiero decir, por ejemplo, yo caminé, sería I walked. I walked. Yes. Play, que es el verbo jugar, si yo quiero decir él jugó, sería he played. He played. Yes, he played. He Very played. good. Los verbos que ya terminan en E, no es necesario agregarles otra E. Simplemente se les agregaría de al final. ¿Sí? Ejemplo, like, que es el verbo gustar. Late. Quedaría liked. Very good. Y si es move, que es el verbo mover, en pasado, quedaría moved. ¿Ok? Aquellos verbos que terminan en Y y antes de esa Y va una consonante, esta Y se quita y se cambia por la I, lo que la gente a veces le llama I latina, no sé por qué, pero bueno, la I, más ed. ¿Sí? Ejemplo, carry, que es el verbo cargar, carry, quería carrier, ¿sí? Entonces, ed. Ya no sería Y, sino IED. Study, que es el verbo estudiar, study, sería studied.
Entonces se reemplaza la Y de aquí, quedaría IED, ¿sí? Entonces, ¿por qué play no aplica la misma regla? Porque según la regla aquí dice que antes de la Y debe ir una consonante, ¿sí? Entonces la R es una consonante, la D es una consonante, por eso esta regla se aplica. Pero aquí en play, antes de la Y va una A. Entonces, como aquí hay una vocal, entonces no aplica esa regla, se dejaría la Y y solamente se le agregaría ED, ¿sí? Some verbs, unos verbos, terminan en una simple consonante y antes de la consonante va una vocal, se le duplica la última consonante. Me explico. Yo pongo esto en otra diapositiva. Cuando los verbos terminan en consonante, vocal, consonante, ¿sí? Es decir, plan, vamos a hacerlo aquí con azulito. Entonces, le dio. Bueno, va a poder. Entonces, plan. No me va a dejar hacer eso rápido. Listo. Entonces, el final del verbo es consonante, la L, vocal, la A, y la N otra vez consonante, ¿sí? Entonces, esa es su forma básica. Plan. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo planeé, entonces, plan otra vez, y se le duplica la última consonante, que en este caso sería la N. ¿Sí? Entonces quería duplicar la N más la ED, que es la regla de los verbos regulares, ¿sí? Que siempre tienen que ir con ED al final, en los verbos regulares. ¿Sí? Otro ejemplo. Tenemos stop, que es el verbo detener. Y si yo quiero decir él detuvo, por ejemplo, él detuvo, entonces quedaría stop, consonante, vocal, consonante, se le duplica la consonante del final, más ed, stopped. Yo hago esto aquí con negro para que se diferencie. ¿Sí? Listo. Entonces, estos son los verbos regulares, los que cuando están en su forma en pasado solo se les agrega ed o pues, las reglas que apliquen acá, ¿sí? Pero si ven, todas son con ed. Así tengan reglas un poquito diferentes, todas son con ed. Unos ejemplos. I played a match last week, ¿sí? Yo jugué un partido la semana pasada. Last year, I traveled to Japan. El año pasado, yo viajé a Japón. She washed her car. Ella lavó su carro, ¿sí? Entonces, hay unas expresiones de tiempo que me ayudan a identificar si la oración está en presente, en pasado o en futuro. ¿Cuáles son? La semana pasada, el año pasado, ayer, hace 2 días, entre otras, ¿sí? Si yo veo la semana pasada, automáticamente yo sé que estoy hablando de algo en pasado. Si yo veo ayer, yo ya sé que es algo en pasado. Si yo veo hace 4 días, yo ya sé que es algo en pasado, ¿sí? Que es muy diferente que si apareciera, por ejemplo, hoy, si apareciera ya, si apareciera mañana, ¿sí? Porque mañana pues todavía no ha pasado, ¿sí? Está en el futuro, entonces pues, como que no encaja en este, ¿sí? Entonces, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, y yesterday, ayer, entre otros, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer la negativa y la interrogativa, ahorita. Y tenemos los verbos irregulares, que este no aplica. Este me equivoqué. Entonces,
yo voy a poner algo aquí un momentico, porque con eso va a ser el ejemplo. Bueno, los verbos irregulares son todos aquellos que cuando están en su tiempo en pasado, no aplica la regla del ed, primero que todo, y segundo, la estructura del verbo cambia evidentemente, ¿sí? Entonces, I ate an apple yesterday. El verbo en su forma básica, la forma básica de decir comer es eat. Entonces, si yo digo I eat, es yo como. Pero si yo digo I ate, es yo comí. ¿Sí? I eat, yo como. I ate, me comí o yo comí. ¿Sí? I saw a movie yesterday. ¿Sí? Entonces, yo vi una película ayer. La forma básica de ese verbo en infinitivo o en presente, cualquiera de los dos, sería sí. Entonces, si digo I see, sería yo veo. I see. Yo veo. Si yo digo yo vi, sería I saw. Entonces, es bastante evidente el cambio de un verbo a otro. Muchas veces los verbos hasta ni se parecen. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, sí, muchas veces parecen un verbo totalmente diferente. Pero ¿qué pasa? Que hay que aprendérselos. Porque son una lista largota, pero pues uno no se los aprende todos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea ahorita? Ahorita vamos a hablar sobre cómo hacer la afirmación, la negación y la interrogación. ¿Sí? Entonces, Shona estudió japonés por 5 años. ¿Sí? Shona es una mujer y estudió por 5 años. ¿Sí? Entonces, tenemos la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. ¿Sí? Todos los tiempos verbales tienen un verbo auxiliar. ¿Sí? El verbo auxiliar del simple past es did. Entonces, ¿por qué debo saber qué es did? Porque cuando yo voy a hacer una negación o una interrogativa, voy a hacer una pregunta, yo debo utilizarlo. ¿Sí? Entonces, en afirmativo, voy a utilizar el verbo trabajar, que es un verbo regular. Entonces, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked. ¿Sí? Ventajas, que no importa que si es tercera persona o no, para todos es lo mismo. ¿Sí? Entonces, todos, ed. Entonces, I worked, yo trabajé, he worked, él trabajó, we worked, nosotros trabajamos. ¿Sí? Si yo quiero hacer una negación, entonces, primero debo colocar el sujeto, que es de quien se está hablando. Después debo poner el verbo auxiliar, que en este caso sería did, más la negación, que sería not o didn't, si lo vamos a hacer la contracción, plus work, más worked. Y este verbo quedaría normalito, ¿sí? Si yo hago la pregunta, primero debo colocar did al principio de la oración, porque es el verbo auxiliar, después el sujeto, y después el verbo trabajar. ¿Ok? Entonces, para hacer el ejemplo, Shona studied Japanese for 5 years, ¿sí? Shona estudió japonés por 5 años. Si yo quiero decir que Shona no estudió japonés por 5 años, ¿qué haría? Shona, el verbo auxiliar, it, la negación, not, el verbo en su forma normal, su forma básica, study Japanese for 5 years. ¿Sí? Y la pregunta. Debo colocar primero el verbo auxiliar. Eso quiere decir que debo colocar primero did. Did, el sujeto de quien estamos hablando, que sería Shona. Shona study for, Japanese
4, 5 years. Entonces, una cosita. Aquí está el verbo auxiliar. Y aquí también está el verbo auxiliar. Entonces, ¿por qué este verbo queda normal ¿por qué este verbo queda normal? Es la pregunta, ¿sí? ¿Por qué este verbo no está en pasado también? Porque este verbo auxiliar ya me dice que la oración está en pasado, ¿sí? Como esto ya me dice que está en simple past, en pasado simple, yo no tengo la necesidad de volver a repetirlo aquí, porque se vuelve redundante. Entonces, Shona did not study, ¿sí? Shona studied, porque este es el verbo que me dice que está en pasado. Este es el verbo que me dice que la oración está en pasado, pero en este es el verbo que me dice que la oración está en pasado. Entonces, este ya no tiene la necesidad de volver a repetirse. ¿Sí? Bueno, ahorita que volvamos del descanso, vuelvo y hago un repaso para hacer la actividad. Entonces, ya son las 11. Entonces, muchachos, nos vemos a las 11:30. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Okay, so see you later.